Día número 12 de este reto y voy a leer un mensaje que recibí, entre tantos elegí este. ¿Cómo hago para no quejarme cuando los demás se están quejando? Me pasa cuando estoy en el negocio. Si entra gente, la conversación que se arma siempre son quejas. Y es inconsciente, no logro cambiar eso. Es como si algo me arrastrara a empezar a quejarme. Bien, perfecto. La energía de la queja es cierto, suele ser contagiosa. Lo que pasa es que, ¿cuándo suele ser contagiosa? Cuando uno no está presente y cuando uno no está creando la vida que quiere vivir o eligiendo los pensamientos que quiere pensar. Es decir, es muy fácil decir, bueno, la queja, me contagio de la queja. eh, Cuando uno está diciendo eso, ya está dándole un pedazo de poder personal propio a la persona que está hablando. Porque, no sé, yo suelo escuchar muchas cosas con que el país, el gobierno. Yo generalmente me suelo quedar callada y no digo nada. Simplemente entiendo que esa es la realidad de la persona, no es mi realidad. Entonces no me afectan para nada ninguno de esos pensamientos porque es como, bueno, para mí la realidad, en mi realidad está creada por mis pensamientos. Entonces la realidad del otro, en el ejemplo del que digo de la persona que estoy escuchando, está creada por sus pensamientos. Entonces yo no me voy a ir a meter a romperle las pelotas a la realidad del otro, bueno, a menos que sea mi prima, para ir a cuestionarle y decir, che, boluda, ¿qué estás pensando? ¿No? Así le digo a mi prima, pero a un otro que está diciendo, no, porque con el gobierno este, porque con el país, porque con el dólar y porque ta, 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 yo digo, ok, ajá. En su realidad, esa persona tiene razón porque sus pensamientos crean su realidad, pero en la mía no, en la mía mi realidad está creada por mis pensamientos. Entonces, ¿cuál es el conflicto muchas veces cuando queremos tener la razón? Si yo quiero tener la razón, voy a tratar de convencerla a esa persona de decir, che, no, mirá, no es así. No, 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 es porque sí es así para esa persona. En mi realidad, para mí es diferente. ¿Por qué? Porque a mí me importa tres carajos el país, el gobierno, los políticos, yo creo mi vida y nada de eso va a afectarme en la creación de lo que yo quiero crear. Es decir, con un gobierno, con el otro o con los otros 15, yo voy a seguir creando mi vida y como me hago responsable de mi cerebro y en mi cerebro mando yo voy a crear la vida que quiero vivir. Que después haya otras cosas, que decís, bueno, está bien, hubo pandemia y usar barbijos no me gustaba y tener que jugar con las reglas de juego de, bueno, si quieres ir a determinados lugares tenés que ir con un barbijo porque si no no te dejan entrar. Eso, por supuesto, que afectaba a mi realidad. No es que la afectaba, sino simplemente es algo que viene de la afuera, que yo me pregunto y elijo y digo, a ver Marcela, ¿querés hacer esto? ¿Sí o no? Porque si lo querés hacer, lo que se requiere es que te pongas el barbijo. Y entonces sí tenía la posibilidad de elegir. Y ahí también revisaba qué me importaba más. Hacer, no ponerme el barbijo porque me encapriché de que me molestaba el barbijo o que me pareció una estupidez, o me ponía el barbijo y hacía eso que quería. Siempre tenemos la libertad de elegir. Siempre. Siempre podemos elegir. La cuestión es cuando no nos damos cuenta y cuando sobre todo nos quitamos la responsabilidad pensando que no podemos elegir. Y escucha que dije pensando, porque eso es un pensamiento. Que si no pensaras eso, podrías percibir que siempre tenemos la libertad de elegir. Entonces, ¿cómo hago para no quejarme cuando los demás están quejando? Eligiendo no quejarte. Pero no es el foco nunca poner el foco en lo que no querés, sino poner el foco en lo que sí querés. Si uno está con una sonrisa, el otro día alguien compartió con esto de que yo había puesto en las historias de Instagram, sonreír sin motivos, porque expliqué que cuando uno sonríe, no hace falta, el cerebro no distingue si te reís porque estás mirando una película o porque te contaron un chiste o porque alguien te gustó y sonreíste. El cerebro no entiende la diferencia. Tampoco sabe si te estás sonriendo porque sí, sin un motivo. El que necesita el motivo sos vos. El cerebro recibe la orden de tu sonrisa y empieza a generar dopamina y empieza a generar un montón de cosas porque percibe el movimiento muscular de tu cara de que te estás sonriendo.
El cerebro no necesita un motivo. Vos te sonreís y el cerebro obedece. De la misma manera que vos hablás y el cerebro obedece, es lo mismo. Entonces una persona me encantó porque contó la experiencia de todo lo que le había pasado en ese día por sonreír simplemente porque sí, porque lo elegís, es decir, podemos sonreír solo porque sí, porque podemos elegirlo, y no hace falta otro motivo más que elegirlo. Y entonces ella contó cómo las personas la miraban y se sonreían y se sorprendían y es como que buscaban algo más y cómo llamaba la atención en la cola del supermercado y las personas le devolvían la sonrisa y le pasaron varias cosas que, que ni te las quiero contar porque me parece mucho más interesante que hagas la prueba, que no me creas, que sonrías, elijas sonreír y vas a ver el impacto que vas a generar en los demás. Entonces, ¿qué tal que no nos enfocamos en querer cambiar a las demás personas y no nos enfocamos en pretender que el otro se deje de quejar así yo no me quejo? No. Y también la idea de creer que la queja es contagiosa eh, es quitarse el poder pensar que eso es contagioso. En realidad, eso o cualquier otra cosa que creas que es contagiosa. Porque si vos estás domando, o mejor dicho, eligiendo qué quieres hacer con tu cerebro, cuando digo domando es porque digo que el cerebro es como un caballo que vos tomas las riendas y te obedece. Ahora vos soltaste las riendas y bueno, el caballo hace lo que quiere. Y el cerebro también. Y el cerebro también porque tiene la capacidad de funcionar en piloto automático. Pero para funcionar en piloto automático, ¿dónde va a ir el cerebro? A las rutas conocidas. A las rutas conocidas que son las redes neuronales que más usaste en la vida y que entonces no tenés que pensar, el cerebro va solito por ahí. Es decir, que si no estamos en el presente eligiendo qué va a hacer el cerebro, se va a ir al pasado. Y probablemente lo que haya en el pasado no es algo que hoy te funcione. Tal vez sí, tal vez no, pero qué tal que lo revisas y entonces en lugar de poner el foco en eh, que los demás, es decir, no poner nunca el foco en pretender que el otro no se queje, porque el otro está creando su realidad como puede, con los recursos que tiene, que puede o que reconoce, mejor dicho. Y la cuestión es, cuando ponemos el foco en nosotros mismos y decir, bueno, pero yo quiero elegir hoy. Y es lo mismo, como digo, de las excusas, ¿no? ¿Qué importa el gobierno, el gobierno y o los clientes que se quejan? Si vos estás haciéndote cargo de tener las riendas de tu caballo, es decir, tu cerebro, y estás eligiendo y vas a decir, yo hoy voy a sonreír solo porque sí, porque quiero generar dopamina en mi cerebro y ver qué pasa, ¿qué tal que la persona que entra a tu negocio te ve tan contenta que le va a llamar la atención? Y por más que quiera quejarse, le recibís también la energía de la queja, pero no esperando ni pretendiendo que la persona cambie o se deje de quejar. Las personas que están quejándose simplemente es porque hay una cuestión de percepción y no están viendo otras posibilidades. Y esto es lo más común y nos pasa a todos. Entonces, hay que querer ver las otras posibilidades. Nos tiene que interesar decir, bueno, a ver, esto me molesta. Uno se quejó de esto. Listo, pero cuando lo reconoces y enseguida empezás a preguntarte, ¿qué otras posibilidades hay acá? ¿Qué pregunta, qué pregunta podría hacer que me va a permitir ver otras posibilidades, ¿no? Y generalmente lo que hacemos enseguida o lo que estamos recontra mal educados en hacer es que empezamos a suponer. Y suponemos. No, que, y suponemos esto y suponemos aquello. ¿Y qué tal que en lugar de suponer hacemos preguntas?